Un camino marcado por una cruz, un antes y un después, una historia para que el mundo la escuche. Tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas escuchen hoy en día. Por eso te animamos a no quedarte callado. Una fe, una vida, un propósito. Hoy presentamos Abriendo los Ojos. Bendiciones, Dios lo bendiga. Yo me llamo Nilda Casal. Yo quiero contar mi testimonio, cómo llegué en el camino del Señor. Amén. Hace 6 años, en el 2015, llegué en el camino del Señor. Y bueno, yo soy paraguaya. Yo conocí a mi esposo, que es argentino. Él es de Rafaela. Y bueno, yo vivía en Paraguay. Yo no conocía nada de las cosas de Dios. Yo era una persona idólatra, no quería saber nada de Dios, pero bueno, yo conocí a mi esposo. Él fue a buscarme en Paraguay y bueno, y vinimos acá en Buenos Aires. En el 2015 vinimos acá en Buenos Aires y bueno, y entonces pasamos lucha, pasamos pruebas y bueno, íbamos a volver a Paraguay, pero le salió trabajo a mi marido y bueno, por eso quedamos, pero fue todo propósito de Dios. Y bueno, en ese tiempo yo todavía no había conocido al Señor. Y bueno, nosotros estamos acá en el barrio La Loma, estamos viviendo acá. Bueno, y cuando estamos acá, en la casa donde estamos viviendo, cuando nosotros nos mudamos acá, acá yo conocí al Señor. Bueno, a mí me agarró miedo, porque yo me quedaba sola, no le conocía a nadie. Y bueno, y mi marido tenía que levantar temprano para ir a trabajar y yo me quedaba sola y me agarraba miedo. Y bueno, pero antes de eso yo había viajado a Paraguay. Como dije, yo era una persona idólatra, no quería saber nada de Dios. Yo era esa persona que tenía todas en las casas imágenes. Entonces, pero antes que nosotros nos mudamos acá en la casa donde estamos viviendo, yo había viajado en Paraguay. Bueno, yo me fui a visitar a mi familia y bueno, yo tenía en mi casa todas las imágenes, un montón de cosas tenía, virgen tenía. Y bueno, entonces yo me traje todas esas cosas, me traje todo, agarré y cargué todo en una bolsa y me traje todo. Bueno, y cuando nos mudamos acá en la casa donde estamos viviendo ahora, mi marido empezó a sacar las cosas, a acomodar y bueno, no sabía que en las bolsas estaba todo las imágenes que yo había traído de Paraguay. Y bueno, y cuando él abrió y me dice, ¿y qué es esto? Y bueno, yo le dije, bueno, esos son mis santos, deje acá, quiero que ponga acá, quiero que cuelgue acá, decía. Y bueno, él no me decía nada porque él es cristiano, pero bueno, él no me quería exigir en ese momento. Él dejaba todo en la mano del Señor para que el Señor el Espíritu Santo pueda tocar mi corazón. Pero en ese momento yo le decía a él, bueno, quiero que ponga acá, quiero que cuelgue acá en la pared. Y bueno, yo había traído virgen, sí, viste, porque viste que en Paraguay la persona católica tiene las casas virgen a cupé, ¿no? Y bueno, yo había traído eso, y bueno, y yo le dije a mi marido, quiero que ponga acá, bueno, así. Y bueno, y resulta que, mi marido se iba al trabajo y bueno, a mí me agarraba miedo quedar sola. Y bueno, estuve así, me pasaba llorando y me acuerdo que mi marido me dijo, nosotros no teníamos nada porque habíamos mudado, nosotros vinimos de Paraguay con 2 bolsas, porque vinimos a hacer unos trámites, teníamos que volver a Paraguay, pero bueno, mi marido consiguió trabajo y bueno, encontramos unas casas también ahora donde estamos viviendo y bueno,
no teníamos nada en ese momento porque él empezó recién a trabajar. Y bueno, y resulta que bueno, yo tenía mucho miedo y me acuerdo que mi marido me dijo, bueno, me dice, ¿por qué no escuchas la radio? Me dice, bueno, en el teléfono. Me dice, busca un auricular y bueno, y escuchar radio cristiana, me dice. Y bueno, y yo, bueno, tenía miedo, ¿viste? Y entonces yo agarré el auricular y bueno, y puse en la radio en el teléfono y empecé así, ¿viste? A escuchar la radio y me dice, mi marido me dice, escucha alabanza. Y bueno, yo no sabía qué era alabanza, no sabía nada, ¿viste? Y bueno, y yo me acuerdo que así escuchaba y escuché que radio cristiana, ¿viste? Que hablaba así de Dios, decía, bueno, hablaba si estás triste, Dios está contigo para consolar. Yo escuchaba así. Y bueno, mucho tiempo empecé a escuchar así la radio, ¿no? Y bueno, y siempre mi marido me decía, viste, tenemos que buscar una iglesia cristiana, tenemos que buscar a Dios. Mi marido me decía, pero yo no quería saber nada. Él me hablaba de Dios y yo le decía, vos habla, bueno, vos con tu Dios y yo déjame con el mío. Así le decía yo a mi marido. Y bueno, pasaba los tiempos así y bueno, y cada día a mí me agarraba más miedo, me pasaba llorando. Y bueno, y también así escuchaba, viste, las radios pero cristianas, pero no, nada, viste. Y bueno, y después un día me acuerdo que mi marido fue a trabajar y bueno, yo me levanté, bueno, y él se fue y yo me agarraba miedo de vuelta. Entonces, como yo tenía la Virgen, así puse, no estaba la ventana, ¿viste? Y bueno, se fue mi marido y yo agarré y prendí una vela. Y prendí una vela enfrente de la Virgen. Y bueno, y me acosté de vuelta. Y después yo seguramente me quedé dormida. Y yo sentí que alguien me despertaba, como que alguien me avisaba, ¿viste? Que algo pasaba. Y yo me desperté, pero yo veía que alguien estaba como que me tocaba así para que yo me despierte. Y entonces me desperté así asustada y vi que la Virgen, toda la imagen que estaba ahí, estaba todo quemado, estaba en llamas, así se estaba quemando todo. Yo asustada, todo en el piso, estaba todo hecha del fuego, ¿viste? Y bueno, y la frazada y eso estaba todo en el piso, gracias a Dios. En ese momento que no me quemé nada y bueno, en ese momento yo no entendía nada, pero Dios ya me estaba guardando, porque bueno, podía caer en cómo era el fuego por las camas, ¿viste? Porque estaba al lado de las camas, la ventana estaba. Bueno, se quemó toda la Virgen, se quedó en negro, ¿no? Y bueno, se quemó todo y bueno, y yo le llamé a mi marido y me dice, mi marido, me acuerdo que me había dicho, Dios te está llamando, me dice, ¿por qué no le abrís tu corazón a Dios? Pero yo en ese momento tenía un corazón duro, no quería saber nada de Dios, de las cosas de Dios, no quería saber nada y bueno, y yo seguía todavía con mi hilodastría, ¿no? Que bueno, seguía muchos tiempos así y bueno, y como que cada día yo me sentía más triste, me sentía angustiada, me sentía lejos de mi familia, todo eso y bueno, y pasaba así los tiempos, todo eso, pero un día me acuerdo perfectamente, bueno, nos invitó unas familias cristianas, viste, acá cerca de casa, nos invitó y en su casa ellos son cristianos y bueno, y sabía que yo tenía toda imagen acá en mi casa y entonces, bueno, el marido me hablaba de las cosas de Dios, me explicaba qué significaba la imagen, todo eso y bueno, y yo venía acá en mi casa y ya tenía miedo de la imagen que yo tenía, pero tampoco quería renunciar. Y bueno, y un día miércoles yo estaba, bueno, mi marido fue a trabajar y yo empecé a sentirme mal, tenía miedo y bueno, y después estaba escuchando la radio así cristiana, ¿no? Y estaba buscando así, viste, cómo era la radio, viste, así, y bueno, escuché una iglesia cristiana, no sé si era alabanza, pero era algo, viste, que como que tocó mi corazón.
Bueno, y dejé ahí, y bueno, y después era un miércoles, y bueno, yo estaba escuchando, y me acuerdo que era a las 10 de la mañana, que bueno, eh, comenzó un programa, ¿viste? Y bueno, y el pastor saludó, ¿viste? Dijo José Ortiz, dijo, ¿viste? Y su esposa Zulma, era en la radio la 92.7, bueno, bueno, ahora que mi pastor, ellos tenía ahí su radio y su programación, ¿no? Y bueno, yo escuché la programación de mi pastor y bueno, yo cuando escuché a ellos orar, todo eso, yo me senté en la cama y empecé a llorar. Empecé a llorar hasta que termine la programación, ellos en la radio, yo lloré, pero a mí se me quedó el nombre del pastor y la pastora, pero yo antes de eso yo había anotado toda la dirección de la iglesia, pero ese día yo no anoté nada, solamente se me quedó el nombre de los pastores. Bueno, eso fue un miércoles. Y bueno, yo lloraba, llegó mi marido del trabajo y yo lloraba y mi marido me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te pasa llorando? ¿Estás enferma? Algo te pasa. Pero yo no es que yo estaba triste, que había algo adentro mío, ¿viste? Y bueno, entonces yo le dije a mi marido, quiero buscar una iglesia. Quiero buscar una iglesia. Cuando bueno, mi marido se sorprendió obviamente porque yo le dije que quería buscar una iglesia. Y bueno, me dice mi marido, bueno, el sábado vamos a ir a buscar la iglesia, ya tenés la dirección, no anoté nada, le digo, pero el pastor se llama José Ortiz, la pastora Zulma, y me dice, pero ¿cómo vamos a encontrar una iglesia? Me dice, si hay un montón de iglesias acá en Guernica, me dice, pero bueno, podemos preguntar, le dije, viste, y bueno, y llegó ese sábado, nos fuimos para buscar a la iglesia. Bueno, y yo, por ejemplo, como recién nos habíamos mudado acá, yo casi no conocía Guernica, viste, porque no salía. Y bueno, y yo me acuerdo que nos subimos colectivo, nos fuimos para buscar la iglesia y hacer unas cosas. Y bueno, íbamos en colectivo y yo me acuerdo cuando llegamos ahí enfrente de heladería Grigo, yo me levanté y toqué el timbre y me bajé y me dice mi amigo, ¿por qué te bajas? No, pero tiene que ser acá, le decía. Y me dice, creo que en la otra cuadra es la comisaría, porque yo también, nosotros nos guiamos de las comisarías, porque yo escuché unas cuadras de las comisarías, ¿viste? Y me dice mi marido, pero creo que en la otra cuadra es la comisaría. Y yo le dije a mí, no, tiene que ser acá. Y bueno, yo ya cruzaba la calle y bueno, y entré en la cuadra de la iglesia, ¿viste? Yo no sabía que estaba ahí la iglesia. Y entonces nos íbamos caminando, yo miraba y después vimos un cartel así, dice Comunidad Evangélica de Fe. Y me dice mi marido, ¿cómo se llama la iglesia? No sé, le digo. El pastor se llama José Ortiz. Y me dice, pero no sabemos, me dice. Y bueno, me dice, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vinimos y entramos, me dice. Y bueno, y nos fuimos a hacer nuestros quehaceres y después cuando vinimos entramos en la iglesia y justo cuando entramos nos atendió el hermano Gustavo, nos atendió, ellos estaban ahí, nos atendió y bueno, y nos saludó. Y yo lo primerito que pregunté cómo se llamaba el pastor y me dice José Ortiz. Y su esposa Zulma. Bueno, eso es lo que yo escuché en la radio, le dije, ellos tienen su programación, sí, tiene su programación la 92.9, me dice, bueno, yo escuché en la radio, escuché su programación y venimos a buscar, y bueno, el hermano nos saludó bien y bueno, nos invitó para, ese día iba a haber culto, nos invitó para llegar en el culto, ¿no? Y bueno, y entonces nos retiramos y venimos a nuestras casas. Y bueno, para preparar para ir en la iglesia, ¿viste? Porque ese día va a haber culto. Bueno, nos preparamos con mi marido y bueno, yo ya estaba lista para ir. Y bueno, y cuando salía en la puerta, no pude avanzar, no pude ir. Yo le dije a mi marido, yo no me voy. Y bueno, a mí me dice mi marido, sí, pero ya le dijimos al hermano que íbamos a ir, no me dice, no podemos mentir. Y bueno, yo le dije, yo no me voy, si vos te querés ir, anda vos, pero yo no me voy, no pude ir, me quedé. Y me dice mi marido, bueno, entonces está bien, me dice, hoy no nos vamos, pero vamos el miércoles, me dice. Y bueno, nos quedamos así. Y bueno, pero fue muy largo para mí el sábado hasta el miércoles,
fue muy largo. Yo pasé, lo único que yo quería que llegue los días de culto para ir en la iglesia. Y bueno, y después llegó el miércoles y bueno, nos fuimos a la iglesia y bueno, para la gloria de Dios, hasta hoy estoy sirviendo al Señor y bueno, y llegué en la iglesia, pude vencer muchas cosas porque como dije, yo quería ir, pero el enemigo no me quería soltar. El enemigo no me quería soltar, pero yo le doy gracias a Dios porque pude llegar y bueno, y aceptar a Jesús en mi corazón como único y Señor y Salvador, y lo más lindo que me ha pasado. De 2015 que estoy en el camino de Dios y cambió mi vida, Dios me restauró, Dios cambió mi vida. Yo también era una persona, también como dije, era una persona idólatra, pero también yo era una persona que tenía vicio, yo era una persona que tomaba mucho, le gustaba ir en las fiestas, todo eso. Yo me iba, preparaba todo viernes, sábado y domingo y bueno, y yo me acuerdo que cuando yo estaba en Paraguay trabajando, yo me iba borracha en mi trabajo, pero para la gloria de Dios, Dios me hizo libre de todas esas cosas. Yo me acuerdo cuando recién comencé la iglesia, cuando recién acepté a Jesucristo en mi corazón, me costó mucho dejar muchas cosas, me costó muchísimo, más me costó mucho dejar la bebida, el alcohol, los vicios, me costaba mucho. Yo ya estaba en la iglesia, me iba miércoles y domingo en la iglesia, pero yo llegaba acá en mi casa, me sacaba la ropa y yo desesperada que quería tomar. Y yo era que tomaba mucho cerveza, me gustaba tomar cerveza, no me avergüenzo de decir, porque Dios me hizo libre de todo eso, amén. Y bueno, yo me iba a la iglesia y venía en casa y sacaba la ropa y agarraba, tenía una mochilita y metía 2 botellas de cerveza y me iba y compraba. Pero me acuerdo que creo que era un domingo, llegué en casa y yo estaba desesperada que quería tomar, y entonces yo le dije a mi marido, bueno, tengo sed, porque siempre le decía tengo sed, y yo le decía a mi marido, ¿querés tomar una cerveza? Y me dice mi marido, no, yo no quiero tomar, me dice, y bueno, yo voy a comprar. Y bueno, me dice, bueno, anda. Y bueno, me dice, compra uno, me dice, para vos. Y yo le dije, no voy a traer 2. Entonces, para tener para la noche, le dije. Bueno, yo me fui, compré. Bueno, cuando vine acá a mi casa, cuando iba a tomar, me serví en un vaso, ¿no? Y cuando iba a tomar, cuando hice acá, me dio un dolor de estómago, descompuesta, no tomé ni un trago. Me fui en el baño y bueno, estuve descompuesta casi una semana, no podía oler olor a cerveza, y de esa vez Dios me hizo libre, amén. Dios me hizo libre de los vicios, todo, y yo le doy gracias al Señor. Así que Dios es bueno y Dios transforma la vida, Dios transforma la vida, Dios perdona. Solamente Jesucristo nos puede hacer libre de muchas cosas, amén. De vicio, de cigarrillos, todo solamente Jesucristo, porque a veces nosotros queremos dejar muchas cosas, pero nosotros por nuestra fuerza no podemos dejar nada, pero con la ayuda de Dios podemos. Y Dios me hizo libre. Dios me hizo libre de la idolatría, me hizo libre de los vicios, y yo le doy gracias al Señor por su amor. Yo siempre le digo, el Señor, si yo te vuelvo a elegir, te elegiría 1000 veces, porque es lo más lindo que me ha pasado, conocer al Señor. Como dije, yo estoy sirviendo al Señor. También estoy en la escuelita, también con los niños, yo soy la cocinera de la escuelita, y es lo más lindo de servir al Señor. Así que, bueno, yo le aliento a las personas que no conoce a Jesucristo, que quiere dejar tal vez los vicios, los alcoholes, cigarrillos, aún la idolatría, que tiene que buscar a Dios, porque solamente Dios nos puede salvar, solamente Dios nos puede sanar, solamente Dios nos puede hacer libre de muchas cosas.
Para Dios nada es imposible. Dios está siempre con los brazos abiertos para recibir a quien quiere cambiar, a quien quiere cambiar. Porque depende de nosotros. Nosotros si queremos cambiar, si queremos dejar los pecados, los vicios, solamente con Jesucristo podemos ser cambiados. Amén. Así que yo lo aliento, que los que quieran cambiar su vida, buscar a Jesucristo, amén. Así como Dios ha hecho conmigo, Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios me hizo libre de los vicios, de la idolatría. Así que yo le doy gracias al Señor por su amor y misericordia, y también puede hacer también Jesucristo también en su vida, amén. Así que solamente hay que entregar nuestro corazón a Jesucristo y después Él se encarga de todas las cosas, amén. Así que yo doy gracias a Dios por esta oportunidad, por poder contar mis testimonios, así que y deseo mucha bendición a la persona que va a estar escuchando mi testimonio. Y como dije, si vos querés dejar los vicios, la idolatría, pecado, busca a Jesucristo, porque solamente Jesucristo nos puede salvar, amén. Dios lo bendiga.